Bé, bona vesprada, moltes gràcies per la vostra assistència. Volem agrair també a la regidoria d'Igualtat de l'Ajuntament de Sagunt el recolzament a este acte del col·lectiu Dones de Sagunt 8 de març. Volem recordar-vos que per a que puguem gaudir de l'acte sense interrupcions és convenient apagar els mòbils o ficar-los en modo avió. I jo crec que d'esta primera part ja ho he dit tot. Molt bé. Tinc per ací a les apuntadores. Bé, des del feminisme tenim una llarga trajectòria de llançar crítiques a la justícia. Han estat molts els moments als darrers anys que hem eixit als carrers demanant un gir radical al món judicial perquè s'acabi en un llegat masclista i inclús es reivindica una justícia feminista. Però potser no tot el moviment feminista entenem el mateix per aquest concepte atractiu però alhora enigmàtic. El paper als processos penals de les dones que han patit les violències és fonamental per entendre els diferents enfocaments. Així, en un context inicialment feminista, trobem dificultats perquè les dones que han patit violència masclista, ja siga al si de la parella, el que hem acordat anomenar violència de gènere, o ja siga diverses violències sexuals, puguen enfrontar la situació des del protagonisme i la legitimitat de demanar explicacions, de poder entendre el per què han patit l'agressió o la violència, de participar als processos mitjançant els quals es valora, jutja i resol la violència que han patit. Això es deu fonamentalment a la prohibició expressa que n'hi ha a dues lleis, a la llei de violència de gènere i a la llei de violència sexual, de la mediació. Enfront d'aquest veto, que no s'entén ni es comparteix per alguns sectors feministes, comptem amb processos que sí tenen cabuda dins dels processos penals, que són els espais restauratius a les víctimes. Per parlar amb nosaltres d'aquests espais restauratius, comptem, al igual que ja vam comptar l'any passat, si recordeu, perquè jo crec que vareu estar moltes de les que esteu avui ací, en Carme Gil Roman. A esta mateixa sala, l'any passat vam veure primer la pel·lícula Un home millor i després la vam tindre en la pantalla. Carme és magistrada penal en l'Audiència Provincial de Barcelona i és presidenta de la secció espanyola del Grup Europeu de Magistrats per la Mediació, GEMME Espanya. Carme és una defensora superstar de donar veu a les dones i de creure en la transformació social. La voluntat del col·lectiu Dones de Sagunt 8 de març, que és qui ha convocat a Carme a estar avui amb nosaltres, a xerrar, és aprofundir a la justícia restaurativa. Reflexionar per què trobem necessari disputar els límits del Codi Penal perquè les dones que han patit les violències, més enllà del trampós estatus de víctima, puguen participar dels processos de forma que senten que tenen alguna cosa a dir i que el seu dret a la necessària reparació del dret és una realitat. I el que és més fonamental, que es pot restaurar, que es pot transformar, que es pot sanar i que es poden assumir responsabilitats sobre el dany que s'ha produït. Com vegeu, són conceptes molt atractius que ens atrapen i ens conviden a saber-ne més. En definitiva, el que ens estimula avui ací és com ens relacionem des del feminisme amb les violències masclistes,
Com poden contribuir als canvis estructurals si acordem que la violència de gènere, que la violència masclista és un problema estructural? Com poden fer perquè les víctimes senten que tenen poder, capacitat d'agència? Que els agressors tenen opció de canvi? I com caminem cap a una disminució de les violències al final de tot aquest recorregut i una igualtat real de la que gaudir. I és un gust fer tot això en Carme. Gràcies. Bueno, como digo, muchísimas gracias. Muchas gracias al col·lectiu de dones de Sagunt 8 de març per convidar-me un altre cop. Por fin he podido llegar a Sagunt i gaudir de la vostra companyia de tot el dia d'avui i vull agrair la vostra amabilitat y lo enriquecedor que llevo de jornada, que ya os digo que me llevo la mochila bien cargada de conversaciones interesantes y muy, muy enriquecedoras para mí. Bueno, gracias por las amables palabras. Yo simplemente puedo decir que llevo trabajando en el ámbito penal desde que tenía 20 años, cuando aún estaba estudiando la carrera, tengo 61, con lo cual podéis hacer cuentas y el mérito es simplemente haber cumplido años y no haberme dedicado a otra cosa, ¿no? Pero el bagaje trabajando en el ámbito de la justicia penal me permite, sobre todo, en primer lugar, la necesidad de explicar qué hacemos los jueces penales, ¿no? Porque creo que a menudo en la sociedad se malinterpreta de qué sirve la justicia. Muchas veces no solamente no solucionamos problemas, sino que hasta los creamos nosotros, ¿no? Como creo que todos tenéis algún ejemplo en la cabeza. Y lo cierto es que se nos pone, parece, la carga, ¿no?, de solucionar un problema. Y decimos que, bueno, pues existe la violencia machista, existe la violencia sexual, como existen los robos, como existen los homicidios. Y entonces, bueno, pues lo pones en un artículo del Código Penal y ya no se preocupen que ya solucionamos nosotros los problemas, ¿no? Esto parece ser el latiguillo que tienen nuestros políticos, ¿no? Que si os fijáis, en cada legislatura tenemos cambios en el Código Penal. Es una, nuestra ley es del año 95 y en cambio lleva más de 40 y tantas reformas ya. Y bueno, a menudo nos encontramos que, bueno, pues cualquier noticia, cualquier hecho, pues genera inmediatamente un cambio en el Código Penal, ¿no? Porque entonces parece que utilizamos el Código Penal como una especie de varita mágica para solucionar los problemas, ¿no? O al menos eso es lo que se vende, porque es relativamente sencillo, vas al Código Penal, cambias un artículo, aumentas las penas de prisión y oye, parece que tiene un rédito estupendo, ¿no? Que parece que todos nos quedamos como más tranquilos, ¿no? Pero claro, el problema es explicar qué hacemos los jueces penales, ¿no? Y cuando lo explicamos es bastante más prosaico y desde luego bastante más imposible conseguir los objetivos que se pretenden que tenemos que conseguir. Yo creo que mi objetivo como jueza que trabajo en el ámbito penal es prevenir los delitos, evitar que haya víctimas. Ese es mi principal objetivo. A pesar de que si cojo el Código Penal y hago lo que me dice el legislador, parece que mi principal objetivo no sea ese, sino que sea castigar al que ha cometido un delito. Por lo tanto, lo primero que tenemos que ver es ¿qué hacemos los jueces? Mira, pues resulta que nos traen un asunto, un caso, ha pasado esto, nos dicen, y nos aportan las pruebas. Y nosotros tenemos que reconstruir lo que pasó, intentar encajarlo en el Código Penal y decidir si esa persona que dicen que ha hecho eso merece o no merece la pena, ¿no? ¿Y dónde queda la víctima? Bueno, sí, la víctima está allí porque la escuchamos, ¿no? Que venga a juicio, que nos explique, pero que nos explique
lo que a nosotros nos interesa, o mejor dicho, lo que le interesa al fiscal, lo que le interesan a los abogados, ¿eh? Entonces, que las víctimas no nos vengan a explicar lo que sufren y lo mal que lo han pasado, lo que necesitan, lo que les gustaría. No, mire, es que aquí no estamos para eso. Eso es lo que se le dice a una víctima en el ámbito penal, ¿vale? Y entonces cuando hacemos eso y decimos, bueno, pues en total intentamos reconstruir lo que pasó en base a las pruebas que nos traen, con más o menos certeza, y sancionamos a la persona. Y además decimos, bueno, y además que se indemnice a la víctima del delito en tanta cantidad, ¿no? Bueno, pues hasta ahí no podemos hacer nada más. ¿Habrá nuevas víctimas de ese mismo que nosotros hemos condenado? Puede ser. ¿Por qué? Porque además de dictar una sentencia, debemos preocuparnos de que la pena se ejecute, si le hemos condenado que la pena se ejecute, pero sobre todo que la pena sea útil para que esa persona que ha cometido un delito no vuelva a cometer otro. Entonces, quiero de entrada decir que esto es a lo que nos dedicamos los jueces penales, ¿vale? Para que no haya lugar a engaños. ¿Qué pasa con la violencia de género, con la violencia machista, con la violencia sexual, que para eso me habéis traído? Bueno, pues que exactamente lo mismo. Tenemos a alguien que dice que alguien ha hecho alguna cosa que es delictiva, hay que probarlo y eso está previsto que tiene una pena, ¿no? Si es violencia de género, pues evidentemente hay tolerancia cero y en eso estamos todos de acuerdo y desde el año 2003-2004 tenemos una ley integral que dice que todo tipo de violencia es delito. Por lo tanto, desde un cachete hasta la máxima tortura, todo es delito. Tiene una pena más grave, menos grave, pero todo es delito. Bueno, y en violencia sexual tenemos en el Código Penal también históricamente contra la violencia sexual con unas penas cada vez más altas, ¿no? La ley del sí es sí, por un gobierno progresista, aunque se equivocaron al hacerlo, pero realmente incrementaron las penas, ¿no? Y sobre todo en un mensaje que desde mi punto de vista para un gobierno progresista es ciertamente contradictorio. Es decir, cuanto más duros seamos, cuanto más pena de prisión pongamos, mejor. Porque eso es bueno para las víctimas. Entonces la pregunta es, ¿le hemos preguntado a las víctimas? ¿Le hemos preguntado a una víctima de una violación qué quiere, qué necesita, qué le gustaría? ¿Le hemos preguntado cómo se siente? ¿Entendemos que se pueda sentir culpable? ¿Entendemos que pueda sentir que ella de alguna manera ha propiciado la comisión del delito? ¿Lo entendemos o no entendemos? O sencillamente no nos preocupa. Solamente decimos que la víctima tiene que denunciar, tiene que explicar lo que ha pasado las veces que haga falta, mejor si llora, mejor si está muy afectada, porque entonces decimos qué bien lo estamos haciendo. Y a esa víctima que le hacemos pasar por un proceso que ya os aseguro que es tremendamente traumático, el proceso judicial, ¿qué le estamos ofreciendo a cambio? Entonces, cuando a una víctima de violencia de género o de violencia sexual le decimos, tienes que denunciar, porque si no denuncias, otras mujeres les va a pasar lo que te ha pasado a ti. O sea, estamos haciendo recaer en una víctima, una persona que ha sufrido un trauma porque la han violado, la han agredido sexualmente, o su pareja la ha maltratado, o un hombre la está acosando. O sea, le estamos haciendo recaer a ella que esto no vuelva a pasar para que otras mujeres vean que eres valiente y has sido, qué buena eres denunciando. Pero además le estamos pidiendo que declare sin explicarle algo que es muy importante para cualquier testigo y para cualquier víctima de un delito. Hay que explicarles antes
Como os he dicho, ¿qué hacemos los jueces penales? Pues a las víctimas hay que explicarles. Es igual, la víctima de un robo, la víctima de una violencia sexual, a cualquier víctima hay que explicarle qué te va a pasar en el proceso penal. Y hay que explicarle, lo vas a pasar mal, porque van a poner en duda lo que dices. Hombre, pues, ¿cómo van a poner en duda lo que digo si yo estoy diciendo la verdad? Mira, porque estas son las reglas del juego. Porque todos nosotros queremos que cuando alguien dice que nosotros hemos hecho algo, lo demuestre. Que no baste con que alguien diga, ha sido él. Y él diga, no, no, yo no he sido. ¿Verdad que todos queremos eso? Contéstame, por favor. Gracias, porque a veces... Entonces, si todos queremos eso, ¿pero por qué? Porque lo dice nuestra Constitución, todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Ah, es que claro, ya estamos con los derechos de las personas que cometen los delitos, demasiados derechos. ¿Sí? ¿Compramos ese discurso? Porque ese es el discurso de la extrema derecha. Ese es el discurso que dice que nos vamos a remontar a la época de la caza de brujas. Basta un dedo acusador que diga, es bruja, a la hoguera. Eso es lo que queremos cuando estamos diciendo, hay que creer a las víctimas, sobre todo si son mujeres y sobre todo si son víctimas de violencia sexual. Cuidado. Porque a lo mejor la persona denunciada es tu hijo, es tu hermano, es tu padre o eres tú. Y entonces también queremos que solo en base a la palabra de una víctima se la pueda condenar. O sea que cuidado con las cosas que a veces reivindicamos, sobre todo en nombre de las mujeres, ¿vale? Pues como os decía, a la víctima le decimos denuncia, denuncia porque te necesitamos. Para la lucha contra esto, te necesitamos. Vamos a poner en duda lo que dices, sin explicarte además que es necesario que lo pongamos en duda, porque tienes la acusación, el fiscal, no tú, el fiscal tiene que demostrar que el delito se ha cometido. Y para eso, normalmente, hay más pruebas que la propia declaración de la mujer víctima. Hay más pruebas. El problema es que no se buscan. El problema es que no se traen a los juzgados. Y entonces lo fiamos todo a lo que diga la víctima. ¿Y qué pasa si la víctima cambia de opinión? ¿Y qué pasa si no quiere enfrentarse al juicio? ¿Qué pasa? Hombre, no os hagas esto. ¿Y qué hemos hecho en violencia de género? Fijaros bien, tenemos una norma que dice 416 de la ley, una ley del siglo XIX, nos dice, tienes derecho a no declarar contra tu familiar, por lo tanto, contra tu marido, ¿no? Tu padre, tu hermano, tienes derecho a no declarar. Entonces, como en base a ese derecho, las mujeres víctimas de violencia decían, no quiero declarar, pues entonces hemos ido reduciéndolo y lo hemos dejado así pequeñito, pequeñito. Y le decimos a la mujer, bueno, tienes derecho a no declarar, pero como declares una vez, después no te vamos a dejar. O sea, es un derecho más pequeñito. Puedes declarar, pero si tienes un abogado aquí que está defendiendo tus intereses, no puedes no declarar. Es decir, se ha interpretado que necesitamos reducir el derecho de la mujer también a acogerse al derecho a no declarar, porque eso si no perjudica al proceso penal, ¿vale? Porque el proceso penal, según algunos creen, sirve solo para condenar. Y si no condena, no funciona. Por lo tanto, fijaros bien la trampa en la que muchas mujeres se sienten, ¿no? Entonces, cuando preguntáis a las mujeres víctimas de violencia cómo se sienten en un juzgado, ¿qué pensáis que dicen? Pues estupendo, me han escuchado, oye, me han atendidas, ¿verdad? Oye, qué empatía tiene esta gente.
fenomenal. Ya os digo yo que no. No he oído ninguna víctima que diga, oye, estoy por venir cada día. Victimarios tampoco, no quieren venir. Pero entonces es importante saber, cuando hablamos de violencia de género y hablamos de violencia sexual, si solo hemos ofrecido a las víctimas denuncia, ¿y qué puedes esperar? Bueno, pues te haremos declarar una vez, tendrás que contestar preguntas incómodas, pasará tiempo y tendrás que volver a declarar porque te volveremos a llamar al juicio. Llegas al juicio y te dicen, comparece usted aquí como testigo. Y entonces, a lo mejor la mujer se atreve a decir, no soy testigo, yo soy víctima. Y entonces, el juez, la jueza, con más o menos fortuna, a veces de una forma completamente despótica y otras de forma amable, le dice, no, mire usted, aquí viene como testigo. ¿Alguien le ha explicado a esta mujer que cuando uno comparece en un juicio solo puede hacerlo en calidad de acusado o en calidad de testigo o de perito? ¿Usted no es acusado? No, acusado no. Pues es usted testigo. No hay otra categoría para las víctimas. Las víctimas son testigos en un juicio, porque nos vienen a aportar información de lo que pasó. Entonces, ¿por qué no se lo hemos explicado antes? ¿Por qué permitimos que la víctima no sepa a lo que se va a enfrentar? Y entonces llegamos y empiezan a preguntarle una parte, otra parte, otra parte. Y cuando estamos hablando de violencia sexual, fijaros, ¿por qué ibas sola? ¿Por qué te metiste allí si porque estabais bailando con él antes? ¿Por qué habéis quedado precisamente para mantener relaciones sexuales y ahora nos dices que te violó? O sea, te van a hacer preguntas incómodas. ¿Se lo hemos explicado a la víctima? Muy probablemente no se lo hemos explicado. Entonces el espacio judicial, el juicio, es un proceso muy traumático para una víctima. Entonces, si solo les ofrecemos eso, si solo ofrecemos ese espacio judicial, ¿la víctima cómo queda? Pues queda frustrada, castigada y se siente, ¿no?, que como sociedad, ¿qué hemos hecho por ella? ¿Mm? Entonces, claro, bueno, pero la sentencia, si es condenatoria, reconocerá una indemnización. Ah, bueno, vale, entonces ya, ¿no? Claro, o sea, le damos dinero. Ah, pero le damos dinero a las víctimas. ¿De verdad? Si vosotros cogéis estudios que hay hechos de qué cantidades se pagan de indemnización, no las que damos los jueces, que abrimos otro capítulo, ¿vale? Vergonzoso. ¿Cómo valoras tú? ¿Cómo se cuantifica el daño sufrido por una víctima de un delito, sobre todo un delito como es una violación o una violencia de género continuada en el tiempo? ¿Cómo cuantificas económicamente eso? Ya es difícil. Pero es que da igual. Nos ponemos espléndidos y damos 60.000 euros por una violación. Hay algunos 5.000, 3.000, depende, ¿eh? Pero pongamos que nos ponemos estupendos y decimos 60.000 euros como mínimo por una violación. Vale, pues ya está, ya hemos reparado a la víctima, ¿no? No, es que una cosa es que lo diga la sentencia y otra que la víctima cobre algo. ¿Por qué? Porque nadie informa a las víctimas de que hay una ley de ayudas del año 95 absolutamente anticuada, insuficiente, pero hay una ayuda a víctimas de violencia, de violencia importante, pero también de violencia sexual. ¿Alguien les informa de estas ayudas? Porque si no las pides y estás esperando cobrar del señor que han condenado, pues apáñate.
porque cuando además lo vamos a meter en prisión, salvo que sea un futbolista famoso, ¿verdad? Dudo que cobres ni un duro. Porque esa es la realidad que tenemos. Con lo cual, tenemos una víctima que le hemos pasado por un calvario y que además la reparación económica que se supone que le hemos dado no la va a cobrar. Y cállate que al cabo de los años, a lo mejor, empieza a recibir 20 euros al mes. ¿Y eso? Eso es porque el condenado, que está cumpliendo una pena de prisión, si empieza a querer salir de permisos y la prisión considera que está preparado y tal, pero le dice, no, pero tienes que reparar a la víctima. Y bueno, pues estoy en prisión y no tengo dinero y no tengo trabajo y solo cobro pues lo poco del peculio de los presos y 20 euros al mes. ¿Cómo creéis que se siente una víctima que después de 10 años sin saber ni una palabra recibe 20 euros? De una indemnización de 10.000, 20.000. Por eso necesitamos justicia restaurativa para las víctimas. Por eso digo que no es suficiente con que tengamos juzgados, tengamos jueces y tengamos procesos penales que castiguen al culpable, pero que abandonen flagrantemente a la víctima. ¿Qué es la justicia restaurativa? Mirad, la justicia restaurativa es un proceso que puede ser muy diverso y que no es una moda, no es algo nuevo que nos hemos sacado unos cuantos de la chistera. La ONU tiene un manual de prácticas restaurativas que lleva más de 15 años recogiendo experiencias restaurativas en todo el mundo, en todo tipo de delitos, desde delitos brutales de asesinatos a poblaciones indígenas, ha habido procesos restaurativos. Hemos tenido procesos restaurativos y tenemos en España en casos de asesinatos. Hemos tenido procesos restaurativos en muchos países europeos en violencia de género y en violencia sexual. Y aquí en España también ha habido. ¿Y qué es eso de la justicia restaurativa? Pues la justicia restaurativa nos dice precisamente la ONU, son todos aquellos procesos que se siguen, en los que participa la víctima del delito con la persona responsable del delito y que con la ayuda de un facilitador buscan la forma de reparar el daño causado. Por lo tanto, dejemos de poner el foco solo en el castigo para poner el foco en la reparación, en la recuperación de esa víctima. Mirad, en ocasiones, y pasa mucho con las mujeres y creo con la violencia de género, que con la mejor intención lo que hemos hecho con las víctimas es decirle, pobrecita, tú eres una mujer y nos vamos a ocupar de ti. No solamente no puedes acogerte al derecho a no declarar y no puedes opinar sobre la orden de alejamiento que te vamos a poner de tu agresor, porque nosotros sabemos lo que es mejor para ti. Entonces tenemos que las mujeres siguen estando sometidas a un proceso y siguen estando silenciadas. En cambio, el proceso restaurativo lo que pone el énfasis absoluto es dar voz a la víctima. Es un espacio, es un proceso en el que hay una persona facilitadora que recibe a la víctima y le pregunta, ¿cómo estás? ¿Qué quieres y qué necesitas? ¿Quieres que te explique lo que pasó? Lo que tú quieras, le contesta el facilitador. Por lo tanto, el proceso restaurativo es un proceso artesano para que la víctima pueda sentirse escuchada y que sea ella la que decida lo que quiere hacer
para ser reparada. Por lo tanto, a diferencia de los posicionamientos que decimos, no, tú pobrecita, quédate, nosotros cuidamos de ti, te protegemos, ¿no? Tú quédate en tu, ¿no? En tu rol de víctima, quédate ahí, que nosotros te vamos a proteger. La justicia restaurativa, en cambio, lo que hace es decirle a la víctima, lo que queremos es que dejes atrás el delito. Si habéis visto la película Maixabel Lassa participa en el proceso restaurativo con los 2 asesinos de su marido. Y Maixabel, en esa película que es tan valiosa, hecha además al dictado de ella, o sea, es muy fiel a lo que pasó, nos enseña varias cosas de los procesos restaurativos. Primero, ¿qué no es un proceso restaurativo? ¿Qué no es la justicia restaurativa? Primero, no es una mediación. Por eso cuando la ley dice, no, es que está prohibida la mediación. Vale, pero yo no hablo de mediación. Y yo siempre digo, no es mediación un proceso restaurativo, porque una víctima de un delito no media con su victimario. La mujer no está mediando con su agresor o con su violador. No. Esto no es una mediación en que 2 personas tienen un conflicto. La víctima no tiene ningún conflicto. Ha sufrido un daño causado por una persona y por lo tanto no tiene ningún conflicto. La comunidad no tiene ningún conflicto. Lo que tiene es una herida abierta por un delito cometido. Entonces, esa es la gran diferencia. La mediación no es lo mismo que la justicia restaurativa. No es lo mismo. No buscamos que haya un acuerdo. Lo que buscamos son 2 cosas. Primero, que la víctima sea reparada. Y segundo, y más importante también, que el victimario, que la persona que ha cometido el delito, se responsabilice de él y diga cómo va a reparar ese delito. Fijaros bien, no hablamos para nada de mediación. ¿Es verdad que hay algunas técnicas que son comunes? Claro que sí. Las 2, la mediación y la justicia restaurativa, son espacios de escucha, por supuesto. Son espacios que pueden empoderar a las partes, empoderar a ambas, sí. Sobre todo a la víctima, claro que sí. Pero ya está, porque aquí no se trata de llegar a un acuerdo. Lo que se trata es cómo vamos a reparar el daño causado. Tampoco son espacios para perdonar. Esto no va de que, no, tú vas allí y dices, perdona, perdona que te robé el bolso, perdona que te metí mano, perdona que te di un bofetón. No, mire, para eso íbamos al confesionario, ¿no era? Para eso íbamos allí que nos dije, ego te absolvo de tus pecados, ¿vale? En esta cultura que tenemos interiorizada, ¿no? De judío-cristiana, que no judeo-masónica, que ya me quedé que no me podía confundir. Entonces, si no es un espacio para perdonar, fijaros bien, uno de los que participaron con Maixabel dice una frase que recoge la película. Y dice Luis, yo no te voy a pedir perdón porque lo que te hicimos es imperdonable. Y es que el espacio restaurativo no es un espacio para pedir perdón. Que se pueden expresar sinceras disculpas, sincero arrepentimiento cuando yo, como autor de un delito, te digo, entiendo el daño que te he causado, entiendo lo que te he hecho sufrir, a ti, a nuestros hijos, a tu familia. Claro que sí, se produce eso, pero eso no es propio de lo que busco es que me perdones, no.
Lo que estoy haciendo es un proceso de responsabilización por lo que he hecho. Y entonces, en una película imprescindible para entender lo que es la justicia restaurativa, que es Las dos caras de la justicia, una película francesa, que seguro que algún año podemos hacer un coloquio sobre ella, imprescindible, porque es darse cuenta, empatizar, entender las consecuencias del delito que he cometido, y eso hace que yo, la próxima vez, piense, vea tu cara y piense, no voy a causar el daño que causé a aquella persona. Entonces, ese es el proceso restaurativo y ese es el objetivo del proceso restaurativo. Entonces, y hay otra cosa que también es importante destacar, porque sobre eso mucha gente está dando una información que es incorrecta, yo creo que maliciosamente incorrecta. Vamos bien, ¿no? ¿Qué es? No, oiga, ustedes lo que pretenden es que las víctimas se sienten delante de sus victimarios. Hombre, pobre víctima, ¿cómo le va a hacer eso? Es que no. Yo siempre digo, porque creo que es gráfico pensar, la justicia restaurativa es una puerta que yo le abro a la víctima y le digo, puedes entrar por allí. Y en ese espacio vas a ser escuchada, vas a ser entendida y sobre todo vas a ser atendida. Y quizá eso sea lo que te ayude a dejar atrás el delito. Lo que queremos es que recuperes tu vida y que el delito se quede allí, pero tú puedas continuar con ella. No queremos sobreprotegerte, lo que queremos es que tú seas dueña de tu propia vida. Entonces, esta puerta que yo le abro a la víctima en este espacio restaurativo, la víctima puede decidir entrar o no entrar. Con lo cual, son siempre procesos voluntarios. No se puede obligar a una víctima a participar en un proceso restaurativo, no. Ni tampoco a un victimario. Los dos tienen que participar voluntariamente en el proceso. Y si ellos quieren y están preparados y no hay ningún riesgo, porque lo dice un facilitador, pueden encontrarse. Repito, si quieren, si están preparados y si no hay ningún riesgo. Fijaros bien, ¿no? ¿Cuántos requisitos? Por eso son procesos que se dicen, son procesos completamente seguros para las víctimas. Cuando la víctima solo se encontrará con el victimario si quiere el victimario y sobre todo si está preparado para hacerlo y no hay ningún riesgo de causar un daño. Entonces, ¿qué pasa? Pues la mayor parte de veces no se encuentran. Pero hace falta, que es lo que vimos en Maixabel. Maixabel se encontró, por supuesto, pero Maixabel es una mujer como pocas, ¿vale? Y sus victimarios, los hombres que asesinaron a su marido, también se prepararon para enfrentarse a ella. Y por eso se pudo producir el encuentro. Pero fijaros, es que hay muchos otros procesos restaurativos. Por ejemplo, hay círculos que se llaman círculos restaurativos en los que el facilitador, la persona, el profesional que está guiando ese proceso restaurativo, pues convoca a la víctima, quizá a su entorno, alguien de su familia, alguien de su red de apoyo, amigo o amiga, ¿no? Y convoca al victimario acompañado, con su red de apoyo, con su familia o otros miembros de la comunidad. En esos círculos restaurativos, precisamente, se está trabajando el delito.
Y hay círculos restaurativos a nivel, por ejemplo, vecinal, en los que a lo mejor no se ha producido un delito, pero sí que tenemos un conflicto latente en esa comunidad. Y estás viendo cómo va escalando la violencia verbal e incluso llegamos a la violencia física. Esos círculos permiten un trabajo comunitario fundamental. Por ejemplo, en Cataluña yo he participado durante el procés, ¿vale? Después de aquel tremendo 2017, 2018, 2019, pues hicimos varios círculos, ¿no? Con más de 30 personas. Y cada uno, en el círculo, tienes un espacio de escucha, sobre todo porque vas pasando un objeto que tienes la palabra. Cuando tienes la palabra tienes el objeto en la mano y vas diciendo cómo te sentiste, lo que eso supuso para ti y cómo te gustaría que la cosa evolucionara. Pero a la vez escuchas al otro que si tú no eres independentista, pero el otro es independentista y te está explicando cómo se sintió y por qué hizo lo que hizo y cómo. Y son esencialmente espacios de diálogo y que socialmente te quedas reconfortado. Porque cómo cuesta hablar y escucharse. Y eso es lo que fomenta la posibilidad de recuperar las relaciones y de recuperar la convivencia. Y eso es lo que se está fomentando desde la justicia restaurativa, no solo en el ámbito penal, sino en otros ámbitos. O sea que fijaros la cantidad de posibilidades que se abren, ¿no? ¿Y qué beneficios tiene para la víctima? Dejadme que coja la chuleta y así no se me olvidarán. Mirad, la víctima, a diferencia del proceso penal, como os he dicho, en el proceso restaurativo tiene todo el protagonismo. Es el centro de la atención. Por lo tanto, ella se siente la protagonista. Nadie le dice lo que puede o no puede decir. Porque en el espacio restaurativo, con su facilitador, puede llorar, puede gritar, puede decirle, ojalá el hombre que me ha hecho esto se muriera, porque nadie la va a juzgar. Es un espacio confidencial y seguro. Por lo tanto, ella tiene todo el protagonismo. Pero además es un espacio donde puede hacer preguntas. Vosotros diréis, pero ¿cómo? ¿La víctima qué preguntas necesita hacer? Fijaros bien, las víctimas de una violación, de una agresión sexual, nos repiten, ¿por qué me pasó a mí? Hay una web inglesa que recoge procesos restaurativos que precisamente se llama Why Me. ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasó esto? ¿Quién puede contestarte a esa pregunta? Solamente una persona, la que te escogió como víctima. El hombre que te acorraló en aquel baño, el hombre que... El único que te puede contestar por qué a mí es él. ¿Dónde puede preguntar otras cosas que la inquietan, no? Si yo te hubiera dicho, si yo hubiera hecho alguna cosa, en uno de los procesos restaurativos que se siguieron con miembros de ETA, una mujer que hacía más de 10 años que había perdido a su marido en un coche bomba, en una explosión de un coche bomba, en el proceso restaurativo le preguntó a la etarra, mira, yo cada día iba en el coche con mi marido a trabajar y aquel día él se fue solo porque yo tenía médico y me quedaba en casa porque iba más tarde. Si yo hubiera ido con él, ¿no hubierais explotado la bomba? Imagináis, ¿no? La respuesta de la etarra. Es fácil imaginar, ¿verdad? Da igual. Estarías muerta como lo está tu marido.
Pero fijaros bien, durante 10 años esa mujer cargó con la culpa de sentir que si ella a lo mejor hubiera ido a su lado, no estaría muerto. Y eso le pasa a nuestras víctimas. Y en violencia sexual también les pasa eso. Piensan que seguro que yo de alguna manera he provocado, ¿no? De alguna manera, si yo hubiera reaccionado de otra manera, si hubiera gritado, si hubiera corrido, si hubiera hecho algo diferente, eso es lo que la víctima necesita que alguien le explique y solo se lo puede contestar el victimario. Las víctimas tienen la obsesión también de recuperar su vida, de poder seguir adelante, no de ser víctimas perpetuas, ¿no? Y lo que hace el proceso restaurativo es darles la mano y ayudarlas a decir, tú puedes salir, te pasó esto, pero vas a continuar tu vida, esto no va a determinar tu vida. Entonces eso es lo que les mejora en su autoestima, mejora sus relaciones, mejora en general, ¿no? Y superan la ansiedad, superan la vergüenza y superan desde luego el miedo que les queda a todas las víctimas, ¿no? Pero es que además tenemos beneficios también para las personas que han cometido el delito y que participan en los procesos restaurativos. ¿Y qué beneficios tienen? Bueno, primero, son responsabilizaciones reales, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos oído y estamos oyendo cada día, no, pues el fiscal le pedía tanta pena y se ha conformado y se la han rebajado a tanto porque ha reconocido que era culpable. Esto en violencia de género pasa menos, pero puede pasar. En violencia sexual pasa, ¿vale? Y entonces llega la persona a prisión y les dicen, bueno, tú has reconocido que eras culpable. No, pero yo no soy culpable. Ah, no. Pero si lo dijiste ahí delante del juez, ya bueno, pero era para que me bajara la pena, pero yo culpable no soy. ¿Ah? ¿Eso es una responsabilización? No. ¿Ha conseguido algo la sentencia condenatoria? No. Porque el señor continúa diciendo que él no ha hecho nada. En violencia de género, ¿cómo sabemos? O sea, ¿cuántos habéis oído, no? El discurso este que oímos, ¿no? De Vox, no, los hombres son víctimas del sistema feminista este que tenemos. Porque ellos, entonces, cuando entran en prisión, cuando están trabajando el cumplimiento de la pena, ¿qué os pensáis que dicen estos hombres en los talleres, en los programas que se hacen? No, yo no. Todo es porque la mujer, porque a ella la han creído y a mí no. Porque, entonces, ¿de qué servirá la pena que le impongamos? ¿Qué os parece? Le podemos tener en prisión 1 año, 2 años. ¿De qué servirá si ese hombre realmente no entiende las consecuencias de sus actos? No hay una responsabilización. Total, si no le hice nada. Total, por un empujón y fíjate, ¿no? Es como los que condenan por conducir bajo los efectos del alcohol. Total, yo no he matado a nadie. Total. Pues en violencia de género pasa eso. Entonces, ¿de qué nos sirve una condena, el cumplimiento de una pena, tener a un tío en prisión, si después resulta que cuando salga va a estar empoderado? ¿Pero en qué? En su machismo. No sirve de nada. Y en cambio, sabemos, porque está demostrado en todos los procesos restaurativos que tenemos, experiencias en todo el mundo, que hay una responsabilización real de la persona, que asume el daño que ha causado, que entiende el daño que ha causado, tanto a nivel individual de la persona víctima como de la... Y que la próxima vez que se plantee ejercer la violencia, las posibilidades de que se frene son mucho más importantes. Entonces, ¿ese no debiera ser nuestro objetivo? ¿Conseguir que esa persona que ha cometido un delito no lo vuelva a hacer?
Pues si con la prisión solo no lo vamos a garantizar, ¿por qué no lo probamos con otras herramientas? No para que suplan la prisión. De momento no estamos en ese nivel, pero sí para hacer algo más que la prisión. Algo más para las víctimas y algo más para los victimarios. Entonces, de verdad, esto no va de, es que yo creo en esto, no. Esto va de saber las consecuencias que para la víctima tiene el delito, el proceso penal y si no hacemos nada más. Entonces, si esto que estoy diciendo es tan claro, ¿por qué no hacen algo? ¿Verdad? Pues esa es la pregunta. Pero es que además os voy a dar otro dato. Mirar, servicios de justicia restaurativa, servicios públicos dentro de la Administración de Justicia tenemos en menores, en justicia juvenil, con más o menos fortuna en casi todas las comunidades autónomas, desde el año 2000 funcionando procesos restaurativos con víctimas satisfechas en delitos cometidos por adolescentes. Bueno, pues, ¿qué espera usted para hacerlo en adultos? Bueno, pues en adultos, en Cataluña lleva funcionando desde finales de los 90 para adultos, en el País Vasco, en Navarra, que además tiene una ley de justicia restaurativa, y hace un año en Andalucía. ¿Y en el resto de España? ¿Y en Valencia? O sea que resulta que si eres una víctima en Cataluña te abren la puerta de la que os hablaba y aquí en Valencia, ¿qué te encuentras? Fijaros bien la importancia, ¿no? Ayer que vivimos los testimonios, ¿no?, de las víctimas de La Dana, que tan terrible. ¿Y qué es lo que están pidiendo desde el primer día? Reconocimiento, responsabilización y reconocimiento. Entonces, lo que nosotros exigimos, porque además resulta que conseguimos que lo incluyeran en la ley, y lo tenemos en la ley. Todas las víctimas tienen derecho a participar en un proceso restaurativo. Estatuto de la Víctima desde el 2015. ¿Los servicios dónde están? Lo tenemos incluido en la ley del 25, ya con una regulación dentro del proceso penal que dice: las víctimas tienen derecho a participar en procesos restaurativos. Pero nosotros decimos, ¿cómo? Con servicios públicos. No con funcionarios y tal, como están, con asociaciones que están trabajando en colaboración con los departamentos de justicia en las comunidades que los tienen. Pero oiga, si usted está invirtiendo tanto dinero, ¿cuánto nos cuesta el proceso penal? ¿Cuánto nos cuestan las penas de prisión? ¿Cuánto nos cuestan? ¿Por qué más prisión, más prisión, más prisión? Y no hablamos de más espacios para las víctimas, más ayuda para que las víctimas salgan de su trauma, salgan de su experiencia traumática y las ayudemos a continuar adelante. ¿Por qué no invertimos en eso? Entonces, tenemos la ley, pero la ley puede quedar en papel mojado si no salimos todos a exigir un servicio público de calidad para las víctimas. Para decirles a las víctimas, si quieres, puedes. No si quieres, puedes, depende de dónde vivas. No, si quieres, puedes. Y esto es una obligación del Ministerio en aquellas comunidades que tienen las competencias en justicia y es una obligación de las comunidades autónomas como la de Valencia que tiene transferidas las competencias. Entonces, aquí es donde necesitamos la exigencia a nuestros políticos, que nos digan, no queremos la foto con una víctima, no queremos que usted ponga los medios para que esta víctima tenga derecho a un proceso restaurativo. Y reivindicamos desde GEM España la
justicia restaurativa en violencia de género y en violencia sexual contra la mujer, en las violencias machistas. ¿Por qué? Porque no puede haber víctimas de primera y de segunda. No puede ser que una persona que ha sufrido un robo pueda participar en un proceso restaurativo y, en cambio, si lo que ha sufrido es una violación, no. ¿Por qué? Si sabemos que cuanto más grave es el delito, más beneficios tiene el proceso restaurativo. ¿Por qué no? ¿Por qué no damos un espacio de escucha a las víctimas? Porque cuando le decimos está prohibida la mediación, está prohibido los que dicen que está prohibido la justicia restaurativa para las mujeres víctimas de violencia, ¿qué estamos diciéndoles? Vamos a perpetuar un sistema que continúa siendo machista porque ignora lo que las víctimas quieren y lo que las víctimas necesitan. Por lo tanto, no es verdad, ni la ley lo prohíbe, ni hay derecho que privemos de ese derecho a las víctimas. Por lo tanto, lo digo y lo digo bien alto, la justicia restaurativa tiene que ser una realidad porque hablamos de derechos fundamentales de las personas que más sufren en la sociedad, que son las que han sufrido un delito. Y como comunidad, como sociedad, estamos obligadas a ofrecerles estos espacios para que se recuperen. Por lo tanto, salir a la calle y decirle a vuestro gobierno justicia restaurativa ya, en Valencia. Gracias. Podríamos concluir que la justicia restaurativa, por supuesto, es buena para las personas, para las mujeres en este caso, hablando de violencias hacia ellas, porque les permite restaurar su vida, les permite continuar con su vida, dejando, como has dicho, la agresión, el hecho doloso en su sitio, sanado. Es bueno para las personas que han cometido la agresión porque les permite reconocer el daño, responsabilizarse. Es bueno para la comunidad porque eso devuelve otra forma de gestión de los conflictos y de prevenirlos. O sea, que es bueno para todo el mundo. Vale, tenemos unos 45 minutos, así que tienen ustedes su turno de palabras. Hola, buenas tardes. Carmen, me ha encantado lo que has dicho porque yo estoy en una asociación que ayuda a víctimas de violencia de género. Llevo como 9 años trabajando con ellas y es la primera vez que oigo esto. Vamos, estoy que no sé ni qué decir porque es que cuando estabas hablando yo estaba acordándome de la cantidad de mujeres a las que he acompañado a los juicios y cómo se han sentido y cómo han salido de los juicios. Y yo te estoy hablando de tú. Bueno, yo estaba pensando y estaba diciendo, ¿y esto? ¿Cómo que esto no se aplica? Bueno, ¿cómo no se aplica aquí? ¿Cómo bueno, es que todavía estoy, porque esto es algo que debería de aplicarse en todas partes, no solamente en unas comunidades y en otras, ¿no? Es que esto es fundamental, sobre todo para las mujeres. Es un cambio total de cómo se sienten, porque a veces salen llorando porque no me han creído, es que de verdad es horrible y entonces te estoy oyendo y estoy diciendo, estoy alucinando. Estoy alucinando. Entonces yo digo, ¿qué hay que hacer para que esto se pueda aplicar aquí? Esa es mi pregunta. ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que salir a la calle? Pues salimos a la calle, porque esto tiene que aplicarse, pero en toda España, en toda España. Gracias. Vale, pues muchas gracias, Carmen. Yo tengo al revés. A mí me cuesta mucho explicar en la universidad a penalistas la diferencia entre lo que es mediación penal
y lo que es justicia restaurativa. No sé si es que lo explico mal o no me quieren entender. Ya es la duda. El otro día, aprovechando un encuentro, habían asociaciones de víctimas del terrorismo de ETA, y se me ocurrió preguntarles qué les parece la justicia restaurativa, y la opinión fue unánime. No queremos la justicia restaurativa, porque la explicación que me dieron es porque nos estáis presionando para que vayamos a un... Y bueno, yo intenté explicar que no, que al revés, que era una puerta abierta, que tú la coges o no la coges, que no hay ningún tipo de presión. Pero bueno, que me cuesta mucho explicarlo. Intento hacerlo lo mejor posible, pero con escaso éxito. Te agradezco mucho, que yo siempre te sigo y te seguiré, pero bueno, que me cuesta mucho llegar con esto. Encima, bueno, ya en violencia de género y violencia sexual, ¿para qué te voy a contar? Ahí ya directamente no me dejan ni hablar. Bueno, muchas gracias. Gracias. Gràcies, Carme, per tot el que ens has informat i explicat. Jo tenia una pregunta que respecte als fets que van passar a Castelldefels, el tema de la manada, que entenc que no és un procés de justícia restaurativa, sembla que al final arriba a plegar en un acord. És algo que sempre ens incomoda un poquet, dir, en lo que costa denunciar, en lo dolorós que és tot el procés com tu has contat, d'explicar, de denunciar, de tornar a explicar, de tornar a revictimitzar-se, al final van i arriben a un acord. No sé, em sembla interessant que ens contes com ha anat la cosa. Gràcies. Hay que cambiar cosas en violencia de género, francamente. O sea, hay muchas cosas que cambiar. Una de ellas es ofrecer espacios restaurativos, sin duda. Otra, informar a las víctimas de otra manera desde el ámbito judicial, porque los que acompañáis a las víctimas sabéis perfectamente su nivel de sufrimiento, ¿eh? Pero es que hay que cambiar más cosas. Y sabemos que el ámbito penal, el éxito, el fruto que nos ha dado, después de más de 20 años de la ley, es el que es. Y que tenemos adolescentes cometiendo violencia de género, ¿no? Tenemos la juez de menores de Valencia. Están cometiendo violencia de género y violencia sexual nuestros adolescentes. Por lo tanto, ¿de qué nos sirve una ley integral que no ha servido para educar a las nuevas generaciones en igualdad y en la no violencia? Entonces, hay que cambiar muchas cosas. Entonces, no solo hay que cambiar y ofrecer espacios restaurativos y procesos restaurativos a las víctimas de violencia de género. Es que lo que tenemos es que dejar de mirar que la única solución sea el proceso penal, porque eso a lo mejor ellas no es lo que necesitan. Por no decir las dificultades que ofrece a las mujeres con hijos comunes con su maltratador y las dificultades para esos niños. ¿La violencia vicaria, la regulación penal de la violencia vicaria va a solucionar? ¿De verdad? ¿Y todo el sufrimiento que llevan esos niños acumulado? Por la violencia sufrida por su padre, pero también por un proceso que les separa, que les desgarra y que perpetúa a su madre en una situación de victimización. Entonces, ¿vamos a replantearnos en serio que hay que hacer algo más en violencia de género? ¿Que hay que hacer cosas distintas? Y que todas tienen que partir de dar voz a la mujer. No a las asociaciones de víctimas, sino a cada una de ellas de forma individual. Porque a veces las asociaciones, me vais a perdonar, como has comentado, ¿no? Se arrogan el derecho a hablar en nombre de. Y las asociaciones de víctimas de terrorismo, una parte de ellas, no queremos oír hablar. ¿Tú quién eres? Si esto
Esto es la voz de cada una de las víctimas, no me interesa la voz del colectivo, porque esto es artesanía, esto es derecho fundamental de la persona, no del colectivo, de la persona. Por lo tanto, vamos a... Y por supuesto que hay mucha confusión entre mediación penal, que se habla de mediación penal. Por eso yo insisto, la justicia restaurativa no es mediación. Y no me gusta ni siquiera hablar de mediación penal para evitar la confusión. A pesar de que hay algunos procesos que son estrictamente de mediación. En penal. ¿Cuándo? Oiga, cuando hay un conflicto de base. Mire usted, tenemos la escalera de vecinos como un polvorín, porque el del cuarto y el del segundo están a matar. Cuando no se insultan, se manchan la ropa tendida, cuando no, hasta que el día que llegamos a las manos y se han peleado allí en el portal. ¿De dónde viene esto? Pues desde que el del segundo tiene un perro. ¿Hay un conflicto ahí? Sí, hay un conflicto. ¿Y ese conflicto ha derivado en delito? Sí. Si no intervenimos en el conflicto, ¿qué hacemos en el proceso penal? Vengan ustedes a juicio. Que sí que me ha pegado, que me ha empujado, que sí. Estupendo. Pues ala, multa de 30 días a 6 euros diarios. Vale. ¿Es que esa multa va a evitar, va a resolver algo? La próxima vez ya os digo yo, que ahora va a ser a la inversa. El del segundo va a denunciar al del cuarto porque, y si no al del tercero porque acudió de testigo al juicio, y venga, vamos a perpetuar el conflicto. Entonces, si ahí intervenimos desde la justicia restaurativa, ahí sí, con técnicas de mediación estrictamente porque hay un conflicto, muy probablemente, aunque sea el compromiso de no mirarse y no hablarse y no agredirse, aunque sea con ese compromiso, se puede solucionar. Y entonces, ¿qué evitamos? No solamente que ese conflicto escale, sino que evitamos un montón de juicios. ¿Por qué no invertimos en eso? Y en esos casos podemos hablar de mediación penal, sí, porque hay un conflicto. Cuando son trabajadores que están todo el día y allí, ¿no? Incluso entre miembros de la familia que se han peleado en el velatorio del abuelo, ¿no? Que eso es lo que vemos en los juzgados. Entonces, bueno, hay en algunos casos en los que dicen vale la pena intervenir con la mediación. Pero son esos casos, solamente esos. Los demás, justicia restaurativa, una víctima, no hay conflicto, lo que hay es un daño causado que hay que reparar. Por lo tanto, creo que espero haberme explicado bien para que entendáis la diferencia sobre eso. Y bueno, ya me habéis metido en un charco con la manada de Castelldefels. Sí. Espera, Susana, que te lleve el micro. ¿Quieres añadir algo de lo que he dicho? Sí, claro que sí, claro que sí. Claro. A ver, es que para la justicia restaurativa lo que tiene que haber es una sentencia condenatoria, que para la mediación se dirige a una sentencia condenatoria. Entonces yo creo que eso es fundamental. No, gracias, Susana, por tu aportación, pero discrepo. Sí, no, te refiero a cuando para que no haya conflicto y tú seas una víctima de los reconocidos, para que tú seas una víctima y que eso sea así, tiene que haber una sentencia que haya condenado, si no... No eres una víctima. No eres, a ver, en principio no eres una víctima con el artículo 24 de la Constitución española. Gracias. Susana, como veis, es juez y por lo tanto podemos hablar en un lenguaje que solo ella y yo entendemos, porque es verdad que es muy difícil para alguien que no sea jurista
entender que una víctima no es una víctima hasta que una sentencia no declara que es una víctima, ¿vale? Entonces yo estoy hablando en un lenguaje coloquial, forzadamente coloquial, para no entrar en ese jardín. ¿La justicia restaurativa puede tener lugar antes de la sentencia? Por supuesto, por supuesto. Siempre y cuando la afirmada víctima, entonces, la persona que dice que ha sufrido un daño, quiera participe, y la persona que dicen que ha causado ese daño, la persona que dicen que ha cometido ese delito, a la que acusan de haber cometido ese delito, quiera participar. Como el espacio restaurativo es un espacio confidencial, lo que pase allí, lo que la afirmada víctima y el presunto responsable digan, no va a salir de allí, salvo que ellos quieran, ¿vale? Entonces, no he querido entrar en ese plano porque es un plano de un cierto nivel de... Estaba hablando, no a nivel intelectual, no. Digo, nivel de... Estamos en justicia restaurativa tema 1, ¿vale? Entonces, como no hemos llegado al tema 3 que plantea Susana, por eso gracias por la aclaración, ¿vale? Pero entonces, insisto, si es antes de sentencia, que hay, y hay muchos procesos restaurativos antes de sentencia, ¿cómo pueden acabar? Como dice la ley, pueden acabar con una conformidad. Y a veces la conformidad, el acuerdo entre las partes respecto a la pena, puede haberse producido sin ningún proceso restaurativo, que es lo que suele pasar. Es lo que suele pasar. Sobre todo porque los abogados, ¿no? Cuando les dices, tienes derecho a un proceso restaurativo, le dices a la víctima, dice, no, a mi víctima no la toque, que solo hable conmigo. Que ese sería otro tema, ¿vale? Pero bueno, si hacemos un proceso restaurativo, resulta que antes de sentencia, eso puede acabar en una sentencia con acuerdo de conformidad, pero primero donde la víctima ha sido plenamente reparada y se siente reparada, donde el victimario se ha responsabilizado realmente, no dice de boquilla me conformo, sino se ha responsabilizado realmente del delito, con lo cual tenemos una conformidad de calidad, frente a las que habitualmente vemos el día del juicio a la puerta de la sala de vistas, ¿vale? Entonces, dicho esto, la manada de Castelldefels o cualquier otro de los casos. Mirad, hay varios temas que creo que no puedo eludir. Primero, la Fiscalía, cuando acusa a alguien, el abogado de la acusación, cuando acusa a alguien, le pide la pena máxima. Máxima. Es decir, el Código Penal cuando dice el que matare a otro será castigado con la pena de 10 a 15 años. ¿Vale? Pues el fiscal y la acusación dicen 15 años. ¿Puede ser 10? Puede, pero yo pido 15. Entonces, si cometo varios delitos y, que es lo que pasaba en el caso de la manada de Castelldefels o cualquiera, ¿no? Varios delitos de violación, pues suma lo máximo de cada uno, 15 años, sumo, eran 4, pues le pido, pues multiplica. ¿Por qué? Porque me he ido a lo máximo que yo puedo pedir. Entonces resulta que la víctima dice, yo preferiría no ir a juicio. Está su abogado allí. O sea, no se hace en contra de ella. Entonces, ¿qué es lo que el abogado negocia? La indemnización. Y dice, bueno, si se repara a la víctima con el dinero que yo pido, pues yo estoy dispuesto a rebajar mi pretensión de pena a menos, ¿vale? Y entonces, bueno, pues si ponen el dinero encima de la mesa para reparar, pues se le aprecia un atenuante porque de reparación del daño, porque está prevista en la ley. Y entonces, además, resulta que en la manada de Castelldefels
aquellos hombres, chicos, dijeron, porque lo oímos todos, no solamente que reconocían el hecho, que habían pagado la indemnización, sino que además que sentían que estaban arrepentidos y entendían el daño que habían causado a la víctima, en la última, la palabra que les dio el tribunal a ellos, ¿no? Fijaros bien, esa conformidad que nos parece todo, es que escandaloso que le pedían 58 años y se lo han dejado en 8. 8. Que me gusta a mí, cuando la gente se escandaliza, supongo que es después de haber pasado varios días en prisión y entender lo que es la privación de libertad. Eso primero. En segundo lugar, es ¿por qué es mejor una respuesta de más años que de menos años? En tercer lugar, una conformidad la tenemos que vivir como el triunfo del sistema. ¿Por qué? Porque sin juicio, tienes una persona que ha reconocido que ha cometido un delito, que acepta la pena que le piden y que además ha pagado la indemnización que le piden. Eso es el éxito del sistema penal. Se ha investigado bien, la persona que se decía por las acusaciones que era culpable resulta que ha sido declarado culpable porque él mismo lo reconoce, que esto hubiera sido mejor hacerlo antes ¿vale? Pero ya está hecho. Por lo tanto, ¿qué problema tenemos? ¿Poca pena? ¿Quién decide si la pena es o no ajustada? ¿Cómo lo medimos? Y si la víctima dice, es que yo prefiero esto que pasar por el trago del juicio, ¿quiénes somos nosotros para decirle a la víctima que lo ha hecho mal? No, es que esto no puede ser. Asociaciones feministas, no, es que intolerable porque las mujeres con los... ¿Perdona? ¿Pero es que te has puesto en el lugar de la víctima? ¿Quién eres tú para decirle a la víctima lo que tiene que hacer? Si a fin de cuentas el sistema ha funcionado, tienes una persona condenada por un hecho y que además ha pagado la responsabilidad. Es que lo de pagar no es ninguna tontería. De verdad os lo digo. Porque si no se paga voluntariamente, la mayor parte de veces que gente que piden préstamos, la familia, tal, que paga la abuela con su pensión, estas cosas pasan. Pero a fin de cuentas hay un esfuerzo que hace la persona para reparar ese daño. ¿Que lo cuantificamos en dinero? ¿Que la reparación podría ser de una manera? Sí. Pero es que además se ha puesto en duda, no, es que cuando dijeron que lo sentían es que no eran sinceros. ¿Perdón? Si no tenían por qué decirlo. En el juicio no tienes por qué decir, lo siento. No tienes por qué decir. Basta con que digas, ¿reconoces los hechos? Sí. ¿Te conformas con la pena? Sí. Sentencia condenatoria. Basta eso. Y en este caso, además, dijeron, hemos hecho daño, lo sentimos y los hemos criticado también por eso. Entonces, ¿dónde ponemos el listón de lo que está bien y lo que está mal? Vicky, ¿alguna pregunta, intervención más? Vicky, luego respóndanos el nombre, luego... Aunque supongo que cada caso es cada caso, más o menos, ¿cuánto tiempo dura un proceso de justicia restaurativa? Y si por otro lado, en el Ministerio de Justicia se está estudiando y se están haciendo estadísticas de cómo está funcionando ese proceso. Hola, bona vesprada. Moltes gràcies per la intervenció, sobretot per la didàctica en l'exposició. Però ara, a banda de que ja m'havia fet la segona reflexió que faré, la primera que vaig a fer és que mentre has estat explicant el procés este últim, a mi
tant podria pensar que tenim un sistema judicial pervers com que tenim un sistema judicial garantista. Jo penso que és garantista i això fa que els processos o que la llei vulgui pensar en tota la casuística, ser una justícia cega i sempre es queden forats per plenar, crec que això és inevitable. I després de tota l'exposició que has fet, la pregunta que em faig és per què al País Valencià no tenim un sistema de justícia restaurativa? On estan les jutgesses i els jutges? On estan els fiscals i les fiscals? On estan els advocats i les advocades? Què passa en el pla educatiu de dret? Com se forma a l'alumnat? Crec que per així ja he escoltat alguna cosa. Si ja d'entrada hi ha una negativa, les negatives de vegades, fent una bona didàctica en els estudis, canvien. La gent passa per un sistema d'estudis que acaba eixint en un altre taranà, que és el que hi ha ara. Està la llei ahí, i jo tinc que estudiar aquesta llei i tinc que aplicar la llei i no me qüestione res. No me qüestione que és algo tan vital com el dret de ser persona, víctima o victimari. Aquestes són les dues reflexions. Moltes gràcies. Gràcies. Quanta gent, si se pot quantificar, que no ho sé, dins de la justícia, dels magistrats, jutges, estan per el tema de la justícia restaurativa? Perquè, claro, en això de jutges democràtics, jutges no democràtics, jutges més bé m'evite el nom per què continuar, pues això és important. Una altra pregunta és com fem en una societat tan punitiva, tan a favor del castig, tan a favor de que tu l'has fet i la pagues, com convencem a la societat de que hem de treballar per la justícia? I què fem? I com ho fa el govern? I com ho fan les institucions? I com ho fa l'escola? I com estenem la història de la justícia restaurativa? Que sembla que és el que realment haurien de fer per a fer una societat veritablement democràtica i més participativa. I l'última qüestió, que volia fer més, però no sé si cap o no, i no sé si dona temps o no, és com ha quedat la llei del sí és sí. Perquè molta gent s'ho preguntem contínuament. I el que va passar en una llei que en principi semblava molt bona és que se va baixar les penes de molts condenats i la societat sencera, o la majoria, va protestar perquè veies tu el que havia fet aquesta llei. És a dir, que no és gens fàcil, pense jo, treballar per una justícia restitutiva, que per a mi sembla interessantíssim. Y por ahí tenían que caminar. Gracias. Gràcies. Carmen, yo quería que te extendieras un poquito más, si es posible. Parece que hay una cierta confianza dentro de la justicia restaurativa en la transformación de los agresores. A veces, ¿en qué medida puede ser real? Sí, sin duda. Sin duda. Bueno, intento contestar a todo en poco tiempo. Voy a ver si puedo. Vamos a ver, el tiempo. La ley que ha regulado la justicia restaurativa prevé que los procesos antes de sentencia, que es esencialmente donde pone el foco, porque es una regulación de encaje en el proceso penal, habla de 3 meses, ¿vale? Posibilidad de prórroga en algunos casos. Entonces, es muy difícil decir cuánto puede durar un proceso. ¿Por qué? Porque depende de la complejidad, depende del daño causado, depende de la situación en la que esté la persona que participa, o sea, depende de mucho, de las cosas que hay que trabajar. Entonces, son procesos que no son sencillos y que son de profundizar, ¿no? en
pues eso, por parte del victimario o presunto victimario bueno, reflexionar en lo que has hecho, en el daño que has causado, en las consecuencias de tus actos, etcétera, etcétera, ¿no? Que eso en justicia juvenil se trabaja mucho desde ese ámbito, ¿no? La necesidad de que los adolescentes reflexionen sobre pues eso, las consecuencias de lo que hacen, ¿no? Que normalmente no las piensan antes de hacer, muchos adultos tampoco, pero ese es uno de los objetivos, ¿no? Entonces, el tiempo es muy variado. La ley nos ha fijado en 3 meses, pero bueno, lo cierto es que en la práctica tampoco en muchas ocasiones se alargan más, ¿eh? En algunos delitos más complicados y más, por ejemplo, ha habido procesos en caso de violaciones, en Cataluña se hizo uno, puede alcanzar 1 año el proceso, ¿no? Pero como es un proceso que puede correr paralelamente al proceso judicial, porque se trabaja en otro ámbito, repito, absolutamente confidencial, pues las cosas pueden ir en ese espacio, ¿vale? El problema, entendéis que, claro, lo que sí que se necesitan son medios. Facilitadores muy bien formados, que conozcan lo que es la justicia restaurativa y los procesos de victimización y algunos procesos de victimización complejos como la violencia de género o la violencia sexual. Por lo tanto, bueno, el tiempo no es para juicios rápidos, ¿no? Como los que tenemos o los que querríamos tener en justicia algunos, porque bueno. Entonces, efectivamente, ¿el sistema penal es un sistema garantista? Sí, es un sistema garantista, pero reivindico que tiene que serlo, porque no es una garantía para los que cometen delitos, es una garantía para todos, ¿no? O sea, somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario y eso exige que los que participamos en el proceso, los jueces, nos lo creamos, los fiscales, o sea, el fiscal tiene que hacer su trabajo y demostrar que esa persona es culpable. Entonces, una vez demostrado, vale, se le pone la sanción y hablamos de lo que tengamos que hablar, pero hasta entonces hay que presumir que es inocente. El proceso restaurativo, como digo, tiene otras reglas. ¿Por qué? Porque son procesos que atienden a otras necesidades. No están las reglas cerradas del proceso penal, ¿vale? Y entonces, como son procesos además que pueden transcurrir individualizadamente con la víctima por un lado y con el victimario por otro y pueden no llegar a encontrarse si ellos no quieren, pues tú puedes estar trabajando, ¿vale? Y no hay consecuencias ni para la persona acusada del delito ni para la víctima. ¿Por qué? Porque son procesos confidenciales, ¿vale? Eso nos impide tener más visibilidad de la que debiéramos tener con los procesos restaurativos. Por eso no oís, porque hay muy pocas víctimas que salgan a decir yo he sido víctima del delito, he participado en un proceso restaurativo y tienen que apostar ustedes por eso. Eso es lo que nos gustaría, que cada día hubiera una noticia en el telediario de las víctimas que participan en España en procesos restaurativos y que apuestan porque ese es el camino. Eso a lo mejor haría cambiar las cosas. Si no, entonces, ¿por qué no tenéis en Valencia? Muy fácil, porque la Administración de Justicia valenciana no ha previsto ese servicio como un servicio más. ¿Cómo tenéis las oficinas de atención a la víctima aquí? ¿Que hay una persona en Valencia? ¿2 en la oficina de atención a la víctima? ¿3? ¿Y qué hacen? ¿Papeleo? Y ni siquiera muchas de ellas preparadas para atender. Vale, entonces, si no nos creemos que la parte de las víctimas, como dice la recomendación del 2018 de la Unión Europea, como dice la Directiva de la Víctima, como dice el Acuerdo de Venecia firmado por todos los ministros de Justicia de la Unión Europea, señores, tienen ustedes que crear servicios de justicia restaurativa. Si estamos a por uvas, pues claro, no tenéis servicios aquí. Entonces, la única forma es exigir que dentro del servicio de justicia, un servicio siempre infradotado,
Pues, oiga, invierta usted aquí, porque estamos hablando de derechos y porque cualquiera de nosotros puede ser en cualquier momento víctima de un delito. Ahí lo dejo. En un país completamente seguro como el nuestro, esencialmente seguro como el nuestro. ¿Cuántos jueces creen en la justicia restaurativa? Muy pocos. Es así. ¿Cuántos lo conocen? Muy pocos. Los jueces de menores, jueces y juezas de menores, lo conocen. ¿Por qué? Porque está previsto en la ley desde el año 2000 y funcionando. Y algún otro, ¿verdad? Quijote como yo. Y lo que sí que os puedo decir es que donde hay servicios, hay jueces que derivan al servicio de justicia restaurativa. Y en algunos sitios incluso donde no hay servicios. Porque creen que las víctimas tienen derecho. En el sistema penitenciario hay intervenciones restaurativas, por desgracia, no con víctimas, sino que se trabaja con los que están presos, los internos, se trabaja en modelos restaurativos, de responsabilización, ¿vale? De aumento de empatía, etc. Se está trabajando ahí desde instituciones penitenciarias. Pero a nivel de que más víctimas puedan. Entonces, necesitamos, ahora lo tenemos en la ley, con lo cual ahora es exigible que todos los jueces sepan lo que es la justicia restaurativa, pero necesitamos servicios públicos, porque si no, quedará en papel mojado. La ley de sí es sí. Mirad, os voy a poner un ejemplo muy gráfico. Vosotros entendéis la diferencia, quizá no en palabra, pero entre un hurto y un robo. Es fácil, ¿no? El hurto es cuando alguien te quita la cartera sin que te des cuenta, y el robo es cuando te pega un puñetazo para quitarte ¿vale? O cuando te revienta la ventana de casa para entrar. Robo con fuerza, robo con violencia y hurto. ¿Entendéis la diferencia, verdad? Vale. En España, nuestra ley, nuestro Código Penal regulaba los delitos contra la libertad sexual desde siempre. Y teníamos una diferencia entre abuso y agresión. ¿Os acordáis? Vale. La diferencia era como el hurto y el robo. Mire usted, si no hay violencia, no hay intimidación, es un abuso sexual que puede ser con penetración. Oiga, puede ser, pero es un abuso porque no hay violencia ni intimidación, y si hay violencia e intimidación es una agresión sexual. Y entonces resulta que el abuso, como no había violencia e intimidación, tenía menos pena, y la agresión sexual, como tenía violencia e intimidación, tenía más pena. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? El hurto tiene menos pena que el robo, porque es más grave que nos peguen un puñetazo para robarnos, que nos lo quiten si nos demos cuenta. Nos va a fastidiar también la cartera, pero no es lo mismo. Entonces, esa diferencia que nosotros teníamos, los juristas digo, pacíficamente reconocida, otra cosa son algunas sentencias a las que yo no voy a defender. Otra cosa son algunos jueces que tienen un sesgo que yo tampoco voy a defender. O sea, una cosa son ejemplos concretos que yo podría decir, de mala aplicación de la ley, pero no estoy hablando de eso. El problema es cuando una ley se pretende hacer solamente con una finalidad, que es suprimir la palabra abuso del Código Penal. Entonces, ¿qué pasa? Que como hablamos solo de agresión sexual, tenemos que decir, bueno, pero si la agresión sexual es sin violencia o intimidación, pues hay que ponerle menos pena que la otra, ¿verdad? Y entonces tenemos que hacer una horquilla de penas más amplia. ¿Me seguís? ¿Vale? Porque si yo quito la diferencia entre el hurto y el robo, pues oiga, el robo de 2 a 5 años, el hurto de 6 meses a 2 años, no me acuerdo bien, entonces, bueno, pues entonces si quito la diferencia entre hurto y robo, pues voy de 6 meses hasta los 5 años.
y ustedes escojan en la parte de la pena según el caso. Claro, ¿qué pasa? Que como quito la diferencia entre abuso y agresión sexual, la parte de abajo de la pena, de la agresión sexual, la tengo que bajar, porque tengo que contemplar los casos menos graves. Entonces, ¿qué pasa? Que como he cambiado la pena más baja, eso hace que cuando yo mire la condena que a mí me pusieron, oiga, a mí me condenaron aquí dice que me ponían la pena mínima que era de 6 años. Y ahora resulta que con la reforma la pena mínima es de 4 años. Revíseme usted la condena. Entonces, esa es la consecuencia de hacer una ley solamente pretendiendo quitar una palabra del Código Penal. Bueno, hay que tener cuidado, ¿no? Esto, ¿no? Es cuando dicen, no, es que vamos a hacer peatonal esta calle. Bueno, ya, pero es que resulta que has afectado a toda la ciudad porque, bueno, ¿vale la pena, no vale la pena? Entonces, sobre todo hay que explicarlo. Y la explicación no puede ser como todos los jueces sois machistas, pues eso es lo que estáis haciendo. No, a ver, vamos a explicar bien las cosas, si no pasa nada. Entonces, la reforma ha incrementado las penas, no las penas mínimas, porque forzosamente tienen que recoger las conductas menos graves, pero sí las penas máximas. Y tenemos en violencia sexual penas equiparables al homicidio, es decir, equiparables al matar a una persona, que es la conducta, se supone, más grave que hay. No estoy minimizando los daños para las víctimas de violencia sexual, sino simplemente digo que si nos ponemos a escoger qué es más grave, pues tendríamos que reflexionar si es más grave, pero la pena es una pena equiparable al homicidio. Eso es lo que tenemos con la ley ahora. Entonces, cuidado con los que dicen, no, esto ha sido para favorecer, no, ¿vale? Sí, claro, lo dicen, siempre hay gente dispuesta a decir. Bueno, y por último, la justicia restaurativa transforma, por supuesto, transforma a la víctima y transforma también a la persona responsable. De verdad, transforma. Hay casos, por descontado, cuando conoces a los que han participado en los procesos de Nanclares, de ETA, se ve tan clara la diferencia de actitud de las personas que han participado en los procesos, de los etarras que han participado en los procesos y que se han enfrentado y que continúan participando a día de hoy. Luis, uno de los que participó en los procesos con Maixabel, está participando en otros procesos restaurativos. Y cuando habláis con Luis, como diría Maixabel, él no es la misma persona que asesinó a mi marido. Y te lo dice Maixabel estando Luis delante. O sea, Luis no es la misma persona. Entonces, damos por sentado que un maltratador en violencia de género o que un violador de verdad no tiene ninguna posibilidad de cambiar. ¿Ninguna posibilidad de cambiar? ¿O tiramos la toalla porque es un hombre maltratador? Entonces, fijaros bien, lo que os he dicho del efecto de la pena en el hombre condenado por violencia de género, la victimización de él, de soy víctima de un sistema feminista, ¿vale? En Cataluña se hizo un programa con los estudiantes de la universidad, crearon un programa de realidad virtual aplicada a violencia de género, a internos condenados por violencia de género. Consistía en que el penado se ponía unas gafas de realidad virtual, que no sé si las habéis probado, pero te cambian completamente. ¿Por qué? Porque tú sientes que estás en un precipicio, sientes que estás volando, sientes que estás... Y en este caso, lo que sentía el hombre era que estaba siendo maltratado. Sentía los golpes, sentía los insultos, sentía las vejaciones, sentía eso en su propio cuerpo y en su propia carne. Ah, no es lo mismo. Eso transforma. Y eso está bebiendo de ese paradigma restaurativo, diciendo,
Responsabilízate y entiende el daño que has causado, porque eso es lo que transforma. Y tenemos de verdad un montón de ejemplos. Y cuando hablas con ellos es emocionante ver que es posible, que es posible. Que todos pensamos que, bueno, has pasado por prisión, buah, ya, a ver cuándo la vuelves a hacer, a ver cuándo vuelves a entrar. No. Hay mucha gente trabajando para que esa persona que ha cometido un delito no vuelva a hacerlo. Si incorporamos el paradigma restaurativo en el cumplimiento de la pena, las posibilidades son mucho más grandes, mucho más grandes. Por eso es tan importante cambiar. Olvidémonos solamente del castigo para incorporar otros valores que como sociedad. ¿Y dónde está el cambio? El cambio está cultural, el cambio está en los niños, el cambio está en dejar atrás el que la hace la paga por el que la hace la repara. Y eso debe formar parte de la educación de nuestros niños, de nuestros jóvenes, para que ellos aprendan, primero, que cuando hay un problema, cuando hay un conflicto o cuando realmente se está generando un ambiente malo, si todos se sientan y son capaces de hablar de eso y enfrentarse a eso, pueden resolverlo. Y si alguien ha causado un daño, a ver entre todos cómo se considera que hay que reparar ese daño. Eso forma parte de nuestra cultura ancestral. Es lo que hacían los indios navajos en Estados Unidos. Se continúa haciendo a día de hoy en muchas comunidades indígenas. Y eso es lo que estamos reivindicando, volver a esas comunidades primarias que aprendían a resolver sus conflictos, sin tener que quemar en la hoguera a nadie, sin tener que expulsar de la sociedad a nadie, sino al contrario, la sociedad se compromete a que esta persona no a expulsarla, sino a reintegrarla para que no vuelva a hacer daño a esta sociedad. Entonces, ese es el cambio de cultura que nosotros defendemos. Y en eso hay que trabajar, y hay que trabajar desde bien chiquitos, porque si no, o sea que... No, gràcies. Gràcies, Carmen. Jo crec que està molt estimulant. En esos interrogants que han dit de com podem fer-ho, justament per això el col·lectiu ha convocat este acte, per a difondre la proposta, per a contribuir a aquest canvi de cultura, perquè cadascuna de les personetes que estem avui ací, eix camp, i des d'esta mateixa nit o de demà comencem a xerrar d'això als nostres entorns, a les nostres militàncies i en aquests espais que tenim d'influència mitjançant les associacions i la política social que fem des de les militàncies, que comencem a reivindicar tant la justícia restaurativa al si de l'aparat de la justícia i ser crítiques en els feminismes, que és un poc el plantejament del col·lectiu. Hi ha uns enfocaments feministes que jo crec que s'ha descrit molt bé, Carme, en aquestes lleis que s'han ficat en marxa i que han tingut unes determinades repercussions, i n'hi ha altres feminismes que estem replantejant-nos que a lo millor aquests marcos legals cal revisar-los i que cal apostar per altres coses. I per concloure, m'atrevís a dir en nom del col·lectiu que cogemos ese guante de ese coloquio que nos queda pendiente sobre la película que te has ofrecido a ese coloquio. Aleshores, el convocarem per a veure juntes la pel·lícula Les dos caras de la justícia i vos tornarem a convocar per a continuar xerrant en ella. Està en Red TV Play, en la televisió espanyola. Moltes gràcies per la vostra assistència.